A partir nuevamente, el día de ayer el proyecto de ley 40 horas pasó su último trámite legislativo en el Congreso, tras haber sido aprobadas por unanimidad por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, todas las indicaciones generadas en el Senado. Ahora pasó a su votación final en la sala de la Cámara de Diputados, lo que probablemente sea la próxima semana. Se dice que podría ser el martes. Buenas tardes, amigas y amigos que nos sintonizan en Bancaria TV. Damos nuevamente la bienvenida a este live por las plataformas de la Confederación Bancaria. Hoy estamos con un gran invitado, pero primero que nada le quiero dar la bienvenida a Pamela, que es nuestra presidenta de la Confederación Bancaria. ¿Cómo estás, Pamela, hoy día? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Estamos nuevamente en este programa para conversar de un tema que nos convoca, nos preocupa, que es el proyecto de las 40 horas. Y para eso estamos con un gran invitado, que estamos muy orgullosos que esté nuevamente con nosotros. Estamos con José Luis Ugarte, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Derecho del Trabajo, Universidad de Salamanca, España, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Talca y Universidad Diego Portales. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto estar acá. Gracias por la invitación. Así que, a su servicio. Muchas Ya gracias. pues, vamos a iniciar. Bueno, nosotros en agosto pasado tuvimos un live en el cual fue más un conversatorio comentando este mismo tema, el proyecto de 40 horas. Bueno, ahora ha avanzado bastante. En ese momento tú nos comentabas claro, que este proyecto tenía que partir con estándares mínimos para mejorar las condiciones de las y los trabajadores. ¿Cuál es tu evaluación general del proyecto de 40 horas cuando ya está a punto de aprobarse, José Luis? Bueno, una evaluación que uno podría hacer con la idea de, no sé, una suerte de metáfora de sabores, digamos, es agridulce, ¿no? Porque efectivamente el proyecto supone un avance para muchos trabajadores en el sentido que rebaja la jornada, pero al mismo tiempo es un proyecto que no logra salir o despegarse de lo que han sido estos 30 años en materia de legislación laboral, que son proyectos plagados de pequeñeces que terminan, lo vimos dramáticamente con la reforma de Bachelet, digamos, que terminan ensuciando el avance. Entonces, yo creo que lo primero que llama a la vista, digamos, que llama la atención, es que este gobierno no haya logrado un proyecto y por lo tanto una ley que uno lo pueda leer como una ruptura de lo que veníamos teniendo antes. Es una nueva ley, parece redactada por los mismos redactores de la reforma de Bachelet, por ejemplo. Está plagado de este día del acuerdo, los trabajadores acordarán, cosa que todos sabemos que individualmente lo que va a venir es una gran imposición del punto de vista de los empleadores. Por otra parte, está muy fuerte la idea de flexibilidad, nuevamente. O sea, es bien complejo que en un gobierno de esta naturaleza no se logre siquiera avanzar en un proyecto que sea un avance limpio para los trabajadores. Yo creo que eso es lo primero que llama la atención de esta ley. Ahora, ya hablaremos de los detalles. Yo creo que junto con el avance hay retrocesos que llaman la atención, insisto, por tratarse de un gobierno que, al menos su propuesta original, que todos apoyamos, es una propuesta para avanzar en cuestiones de derechos de los trabajadores, pero este proyecto lo logra muy a media, digamos. Por lo tanto, yo diría que es un proyecto con un sabor, como dije al principio, agridulce. Tiene un buen sabor en general, pero no deja de... eso, el retrogusto, ¿no? No termina de ser amargo, porque uno espera un proyecto de otra naturaleza, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, nosotros en nuestra Confederación Bancaria valoramos mucho este proyecto. Yo creo que es una de las demandas fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras desde muchos años. Pero claro, nos damos cuenta que el valor que dábamos era al proyecto en sí de cambiar la jornada laboral, de reducirla desde las 45 horas a las 40. Pero todas las indicaciones que empezaron a agregar a este proyecto por parte, claro, como tú bien dices, por parte de los empleadores, lo dejó transformado en otra cosa. Fundación Sol señala que este proyecto trae consigo una ultra flexibilidad. ¿Eso a ti también lo consideras así? ¿Qué opinión tienes en relación a eso? Mira, yo
podemos aplicarle el mismo estándar con que criticamos a la reforma de Bachelet. Nosotros dijimos que yo dije en su momento la reforma, ¿se acuerdan todos de la reforma sindical, digamos? Claro. Que les recuerdo que yo fui uno de los críticos que también en la época me dijeron que un amargado, que cuesta todo mal, y los efectos están a la vista, digamos. Por lo tanto, tengo algún crédito en mi cuenta, digamos, en esta materia. Lo que está ocurriendo aquí, fíjense, es que el proyecto de Bachelet, lo dijimos, tenía que tener 2 artículos, digamos. Esto es lo mismo. Este proyecto debe haber tenido 2 artículos. Se rebaja la jornada de 45 a 40, y un segundo artículo haciéndose cargo del problema del artículo 22, que es un problemazo, esta especie de chipe libre en materia de jornada, que no existe en el mundo a todo esto de derecho comparado, y se acababa el proyecto. Pero nuevamente, igual que con la reforma de Chile, nos encontramos con un proyecto que es un bulto de normas, donde si uno la suma, hay derrotas para el movimiento obrero, digamos, pequeñeces que uno dirá, bueno, se aplican, y también hay pequeños triunfos, digamos, que supongo que explica que algunos dirigentes sindicales de esos sectores apoyen, porque también tenemos ese problema, ¿no? Un sindicalismo muy mirándose a sí mismo, muy mirando a su digámoslo, a su pequeña parcela, digamos, entonces celebran algunas cosas, pero esos son triunfos particulares, digamos. Y yo creo que eso también, ya hablaremos de una autocrítica del movimiento sindical, esos triunfos particulares no justifican proyectos que en general no son los avances que se esperaban, fíjense. Y en ese sentido, yo no diría que hay una ultra flexibilidad, porque la palabra ultra no sé cómo medirla, pero sí diría que es un proyecto decepcionante desde el punto de vista de lo que se prometió y lo que se podía haber hecho. Fíjense que entonces, desde el retorno a la democracia, no hay un solo proyecto que aparezca limpio, digamos, que uno diga, mira, la norma es un avance para los trabajadores indiscutido. Todos los proyectos terminan, como este, con una serie de concesiones pequeñas, otras mayores, pero termina siendo un proyecto que en ese sentido es muy difícil de aplaudir, digamos. Yo sería el primero que me hubiera encantado aplaudir este proyecto sin condiciones, digamos, pero no estamos aquí para aplaudir, estamos para tener una postura crítica respecto de celebrar lo que son avances y criticar lo que nos parece que son avances que no se hacen o son retrocesos derechamente. Sobre la flexibilidad en concreto, el proyecto en Chile no hemos logrado sacarnos de encima, yo creo que por debilidad sindical, en mi opinión, la idea de que todos los gobiernos, incluso uno de izquierda, tiene que hacerle concesión a la flexibilidad laboral. La legislación chilena es la más flexible del mundo prácticamente. Ustedes lo saben como dirigentes, los empleadores pueden hacer en Chile lo que quieran, digamos. ¿Por qué es necesario? Esa es la pregunta que el gobierno debería responder. ¿Por qué es necesario seguir agregando normas de flexibilidad? Eso no tiene respuesta, digamos, de este gobierno y de nadie, ¿no? Y yo creo que ahí sí que este proyecto vuelve a incorporar algunas normas de flexibilidad y por lo tanto no logra ser un proyecto de avance puro e incuestionable, que era lo que los trabajadores esperaban, supongo, al inicio de este proceso. Sí, mira, José Luis, por ahí se habla que este proyecto va a tener mucha ayuda o va a poder negociar, los sindicatos van a poder negociar junto a la empresa estos pactos de adaptabilidad. Con respecto a eso, y como tú eres abogado laboral, ¿cuál es la relación del trabajador cuando no está sindicalizado con el empleador? Mira, hay 2 mitos que hay que mover, digamos, que hay que criticar que esta legislación le rinde tributo. Uno, a que el trabajador acuerda con su empleador. El trabajador individual no acuerda con su empleador. A él se le imponen condiciones de trabajo. Bueno, lean el proyecto, la ley, que el trabajador podrá pactar con su empleador, así lo dice textual, ¿no? Recuerden que eso es lo que criticábamos del proyecto de Piñera. No sé si lo recuerdan, criticábamos esta idea de que Piñera se defendía con un proyecto de 41 horas y toda su defensa era que el trabajador pactará. Bueno, en este proyecto, volvemos sobre esa idea de que el trabajador pactará. Cuando la ley laboral dice el trabajador pactará, lo que se está diciendo es básicamente esto, el empleador impondrá. ¿Te entiendo, no? En la dimensión individual. Este proyecto tiene de esto, de hecho, el trabajador puede a solas pactar con su empleador una distribución en 4 semanas y no algo así como mensualizar el cálculo de las 45 horas, perdón, de las 40. Bueno, eso va a ser imposición de los empleadores, eso va a ser a necesidad y conveniencia pura de los empleadores, por una parte. Y el otro mito, que es un mito que en cierta, digamos, izquierda o centro-izquierda se alimenta, es la idea del sindicato, ¿no? Yo creo que algunos que van a defender este proyecto lo van a hacer así, van a decir, pero está el sindicato incluido.
estimado, pero estamos hablando de sindicatos pequeños que no tienen ninguna capacidad de contrarrestar. Esa idea, que es un poco europea, ¿no? De que flexibilidad a través de los sindicatos solo tiene sentido si le otorgamos poder a los sindicatos. Lo que no puede ocurrir es que confiamos en el sindicato la tremenda carga de flexibilidad, porque son normas de flexibilidad las que están ahí. A cambio, no hacemos nada sobre los sindicatos, digamos. O sea, lo que vamos a tener es una imposición a través de los sindicatos. Ustedes, los dirigentes sindicales que nos están escuchando, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Estamos llenos de sindicatos pequeños que no tienen capacidad de negociación. Pero este es el mismo debate que tuvimos, recuérdenlo, con lo de los servicios mínimos. Decían, no, pero el sindicato va a acordar. Miremos la práctica, digamos. ¿Cuántos sindicatos lograron de verdad acordar servicios mínimos o más bien se tuvieron que plegar a lo que los empleadores impusieron? Bueno, esto va a pasar exactamente igual. No hemos logrado, este es el segundo mito al que este proyecto le rinde tributo. Los sindicatos son por definición representantes suficientes de los trabajadores. Eso no es cierto. Hay muchos sindicatos chilenos, pequeños, por la lógica empresarial dentro de la empresa que tiene nuestra negociación colectiva, que no tiene capacidad de presión. Y ustedes lo saben perfectamente. Cuando yo critico, la gente dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que esta habría sido, esta es otra crítica que tengo sobre este proyecto, la ausencia de perspectiva sindical. Fíjese que correctamente se ha puesto en la mesa la perspectiva de género. Lo que uno echa de menos de esta izquierda es la perspectiva sindical. Todos los proyectos deberían tener perspectiva sindical. ¿Dónde está el fortalecimiento de los sindicatos en ese proyecto? Porque flexibilidad la vemos. Lo que no vemos, ¿dónde se fortalece el sindicato? Por ejemplo, esta habría sido la oportunidad de caminar hacia alguna reforma sobre sindicalización más representativa, para ir eliminando este incentivo de crear cuantos sindicatos puedan. Yo supongo que vamos a hablar más adelante, haber incorporado algo de negociación en otro nivel que no sea la empresa. Claro. Todo eso no está presente en este. Entonces tenemos un proyecto de ley que, igual como criticaríamos proyectos del área que no tienen perspectiva de género, aquí podemos criticar que este proyecto no tiene ninguna perspectiva sindical. Cuando el legislador o el gobierno se acuerda de los sindicatos, es para flexibilidad laboral, digamos. Totalmente. Bueno, eso también es como el resultado de la situación de las organizaciones sindicales en nuestro país. O sea, si no hay fuerza sindical, tampoco va a llegar el gobierno y nos va a regalar las cosas, que nunca ha sido así. Entonces, yo creo que ahí está también la problemática. Ahora, otro de los aspectos que nosotros hemos considerado que este proyecto no ha considerado también es la intensificación del trabajo, la carga laboral que van a tener los trabajadores. Porque claro, se reduce la jornada laboral en algunos aspectos, en algunos trabajadores, pero no se toma en cuenta el trabajo en sí, los trabajadores que tienen que llegar a las metas, trabajadores con renta variable. Entonces eso no se hace cargo este proyecto. Sí, bueno, yo siento que a este proyecto le pasa un poco que hay cierto apuro por aprobarlo porque se quiere mostrar algo, digamos. Se quiere que es en un contexto tan difícil como el que está enfrentando el mismo gobierno, eso es cierto, hay una suerte de ánimo de enfrentar. Entonces quedan muchos flancos abiertos que no tienen respuesta en el proyecto. Pero me gustaría aprovechar tu intervención, quizás más adelante lo hablemos. El proyecto muestra bien sintomáticamente la debilidad sindical. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, este es un proyecto, veamos la rebaja anterior de jornada. La rebaja anterior de jornada en Chile fue el año 2000, cuando se pasó de 48 a 45. Bueno, fíjense que ese proyecto, entre que se presentó el proyecto y la ley se hizo efectiva, eran 3 años de plazo. Entre que este proyecto, 20 años después, entre que este proyecto se presentó el 2017 y va a ser realidad, van a pasar casi 10 años, porque la rebaja se hace efectiva realmente total e integralmente al 5º año de aprobado. Claro. Bueno, si eso no refleja debilidad sindical, o sea, en los 2000, una reforma rebaja jornada tomaba 3 años. En el 2020 y tanto toma 10 años una reforma. Lo que muestra que el mundo sindical, lejos de fortalecerse, se ha ido debilitando, digamos. Y 10 años para entre que se presenta el proyecto y quizás se ley, y además plagado de pequeñeces, digamos, que ya ustedes la han comentado y la gente ya las va sabiendo, digamos. Entonces, es muy importante que mostrar que este proyecto es un síntoma de un diagnóstico mayor como el que tú señalas, que es la debilidad sindical.
Y para que no quede esto en una pura denuncia y oye, Ugarte Pavés criticando, yo tengo, lo he dicho siempre, yo tengo una propuesta muy potente, en mi opinión, para fortalecer otro tema, pero la pregunta es, ¿pueden fortalecerse los sindicatos por ley o los sindicatos solo están para flexibilidad laboral? La primera pregunta es la que creo que, supongo que le vamos a dar vuelta más adelante, pero este proyecto nos muestra eso, digamos, nos muestra que los trabajadores chilenos, lejos de ir acumulando mayor poder desde el punto de vista sindical, han ido perdiendo cada vez más posición. Entonces, avances que antes se hacían en 3 años, hoy día toman 10 años, digamos, y el proyecto, vamos a decirlo, el proyecto del año 2000, era la rebaja y punto. En cambio, este proyecto es la rebaja más flexibilidad horaria, con hasta 52 horas, con un acuerdo de cualquier sindicato, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que por eso también se han referido a la ultra flexibilidad de este proyecto, porque tenemos que considerar que según lo que dice ahí no se pagarán horas extraordinarias. Hay mucha gente que hace horas extraordinarias, es como su fortaleza en su trabajo. Sí, claro. Bueno, ustedes saben perfectamente, un amigo de la casa, como es Juan Vergara, él lo explicó muy bien, yo ahí no tengo más que caminar su paso, digamos. Además, él tiene una dimensión de la praxis que es lo que uno necesita en estos casos. Efectivamente, ahí lo que va a ocurrir es que muchos sectores que se les pagaban extraordinarias las jornadas de comercio, sobre todo, ahora eso se va a pactar con cualquier sindicato, ¿no? Ojo, por eso insisto, se coloca el sindicato como defensa, ¿no? Pero esto no es flexibilidad a lo clásico, porque aquí el sindicato va a participar. Sí, pero cualquier sindicato en Chile, estamos plagados de sindicatos débiles y de sindicatos de estos sindicatos entre blancos, y uno tendría que entonces pensar que para algunos trabajadores, en ciertos momentos del año, esto va a ser un retroceso desde el punto de vista salarial, digamos, porque se le van a pagar como ordinaria horas que se pagaban normalmente como extraordinarias, digamos. Entonces, uno no comprende esto, digamos. Uno, para ser honesto, con total franqueza, uno no comprende cómo eso termina en un proyecto de rebaja de jornada, digamos. Y ahí sí que hay un problema político. Para no cargar las culpas con personas, esto no es un problema de personas en concreto, ¿no? No es que el gobierno tenga personas que no entiendan o no tengan habilidad, cosas de ese estilo, no. Lo que pasa es que también hay que hacerse cargo de la debilidad de los sindicatos. Los sindicatos no presionan fuertemente a los gobiernos, a este ni a ningún otro. Bueno. Yo les recuerdo a ustedes que, lo decíamos la vez anterior, ¿no? Que habían comisiones, mucha gente participando en comisiones del proyecto 40 horas y ni siquiera conocían el proyecto, ¿no? ¿Cómo se participa en comisiones y el gobierno de turno no les muestra el proyecto que están trabajando? Entonces, ¿qué hablaban, digamos? Una pregunta que me hago desde afuera, como que se habla en una comisión de 40 horas, pero el proyecto no lo conocen, digamos. Me acuerdo de la reforma de Bachelet que gente de la CUT decía, no conocíamos el proyecto. 1 año y no conocían el proyecto. O sea, volvemos a lo mismo, es una muestra de debilidad sindical muy sorprendente. Y yo creo que a mí me llama la atención que haya sindicalismo disponible para participar sabiendo que no están participando, porque participar no es ir a reuniones, participar es incidir en las decisiones y en los proyectos. Y bueno, eso sigue siendo sorprendente para uno, digamos, debo decirlo. Claro. Sigo siendo un optimista sindical, digamos, que no logra, no logra defraudarse, digamos, definitivamente. José Luis, oye, bueno, tocando este tema de que en este proyecto no se estaría pagando, por ejemplo, las horas extras, ¿tú crees que se están transgrediendo derechos en este proyecto de los trabajadores? No, a ver, el proyecto mismo no, lo que sí pasa es que yo creo que ya estamos grandecitos para seguir contándonos cuentos, digamos. O sea, una parte de la defensa de este proyecto va a ser que la dirección va a fiscalizar. Ya, pues amigos, llevamos 30 años escuchando que la dirección va a fiscalizar, no sé si estamos de acuerdo, digamos. Todo lo va a fiscalizar el de trabajo. Ojo, una institución que yo valoro mucho, creo que incluso la dirección actual ha significado una modificación de su... Pero no nos olvidemos que fiscalizar se hace poco, digamos. Y hay materias que derechamente no se fiscalizan, digamos. Entonces, yo creo que es bien complejo. Yo creo que dejemos de contarnos cuentos, digamos, historietas, digamos. Si alguien le dice a los trabajadores chilenos que el avance depende de que la dirección fiscalice, no.
Eso no va a ocurrir. La dirección de trabajo además depende políticamente del gobierno de turno. Lo vimos dramáticamente en los gobiernos, particularmente en el gobierno anterior. Entonces, yo creo que el tema de la hora extraordinaria es un gran mito. ¿En qué sentido? En Chile se trabaja de tajo hora extraordinaria. Y por lo tanto, una parte importante del Código del Trabajo que es letra muerta son las reglas de hora extraordinaria. Y seguir aumentando reglas que facilitan esta hora a discreción y además transformándola en hora ordinaria en algún punto en el pago, porque las empresas igual van a pactar con los sindicatos más cercanos y más débiles 52 horas cuando les convenga, digamos. Y entonces es un sinsentido en general, digamos. Yo creo que en Chile deberíamos ir hacia la regulación de la hora extraordinaria, debería ser un banco total, definitivo y anual y que se acaban, digamos. El Código del Trabajo tiene una regulación que es letra muerta, que es 2 horas diarias, máximas, digamos, bajo unos pactos. Eso no lo fiscaliza nadie, digamos. Y por lo tanto, yo insisto, este proyecto tiene, llevamos 3, digamos, en mi opinión, caricaturas o fantasías por uno. Uno, que los trabajadores acuerdan cosas individualmente. 2, que cualquier sindicato está en condiciones de pactar razonablemente. Y 3, lo que estamos conversando, que la dirección va a fiscalizar las normas que se dictan. Yo sé que esto que digo a alguna gente le molesta, ¿no? Déjenme, en la pandemia, me acuerdo, ustedes lo habrán visto, ¿se acuerdan de la ley de teletrabajo de Piñera? Dice que el costo de las instalaciones y toda la dimensión tecnológica es del empleador. Yo siempre dije, me acuerdo, la primera charla que me invitaron a teletrabajo, esa norma no la va a cumplir nadie. Adivine lo que ha ocurrido. No la ha cumplido nadie, digamos. Pues justamente lo que ocurrió, costó mucho Exactamente. para que... ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a fiscalizar que el empleador pague? Y eso que ustedes son un sector grande, formal, pero imagínense en las pequeñas empresas. Ahí no hay ningún tipo de fiscalización y yo creo que la solución a eso, por supuesto, la inspección del trabajo es una institución que para mí es clave, pero hay que fortalecerla. Cuando nos dicen la inspección va a fiscalizar, igual que cuando nos dicen el sindicato va a pactar, la pregunta es, ¿qué hace este proyecto por fortalecer la inspección del trabajo? ¿Qué proyecto hay para fortalecerla? ¿Y qué proyecto hay para fortalecer los sindicatos? O sea, para que estos proyectos tengan sentido, hay que primero fortalecer a la dirección del trabajo y hay que fortalecer a los sindicatos. Nada de eso se está haciendo. Para ser honesto, hoy día no hay ningún proyecto en ninguno de los dos sentidos. Exacto. Bueno, también, mira, José Luis, ya que tocaste el tema de las pymes, se habla también de la gradualidad que tiene este proyecto. ¿Ya? Entendemos que a lo mejor en las pymes puede necesitar años para poner este proyecto en práctica, pero a las grandes empresas no se toca tampoco ese tema. O sea, las grandes empresas, ¿por qué necesitan gradualidad para instalar esta reducción horaria? Bueno, yo creo que eso cae por su propio peso. Insisto, en la reforma anterior, el gobierno de Lagos, el plazo fue mucho más acotado y fue general, digamos. Aquí en un proyecto, ¿cómo lo decimos? Tan trabado, con tan poca convicción en algún sentido, bueno, es un punto débil, digamos. Yo creo que lo que tenemos que pensar, este proyecto, déjenme decirlo, este proyecto no es la gran promesa que le hizo el gobierno de Boric a los trabajadores, digamos. La gran promesa es la negociación ramal, digamos. Y eso es lo que está pendiente. Yo diría que este proyecto así a secas es un proyecto que no altera las condiciones, ¿qué es lo que importa? Las condiciones de poder en el lugar de trabajo. Si nuestro gran problema, todo nuestro drama, si lo piensan en algún sentido, tienen el mismo diagnóstico. Los lugares de trabajo, la estructura de poder, no hay ningún equilibrio. No hay equilibrio como los países que uno suele tomar de ejemplo. ¿Entiendes? Donde los sindicatos, particularmente los sindicatos sectoriales, son la voz relevante del mundo sindical, no el sindicato dentro de la empresa. Ya lo hemos hablado varias veces y ustedes lo saben. No hay ningún sistema exitoso en materia laboral desde el punto de vista del equilibrio de las relaciones laborales donde el sindicato está dentro de la empresa. Eso no existe. Nómbreme un ejemplo porque yo no lo conozco. Todos los países donde uno asume que hay cierto equilibrio y que incluso ellos mismos están orgullosos de su sistema laboral, todos, el sindicato, el relevante, el que pesa, está en el sector, en la rama, como llamamos nosotros. Y yo pienso que este proyecto peca de todo esto. Seguimos haciendo avances sin ir a la estructura central del poder en el lugar de trabajo. Entonces, toda esta gramática de este proyecto, como estamos hablando, el trabajador pactará, el sindicato pactará, todo eso es una caricatura, porque el trabajador no va a pactar, se lo van a imponer. Los sindicatos que pueden realmente negociar son mínimos, marginales, los de las grandes empresas fundamentalmente,
sectores muy determinados, que no cubren ni al 5% de los trabajadores. Y lo que hablábamos antes, digamos, va a haber un gran poder estatal que va a fiscalizar y que va a solucionar esto. Entonces, yo aprovecho que este es un proyecto que nos vuelve a mostrar el mismo diagnóstico de siempre. Mientras no arreglemos la estructura de poder en el mundo laboral, en el lugar de trabajo, estos proyectos van a seguir siendo proyectos, por así decirlo, con cierta fantasía, ¿no? Que todos sabemos que algunos se van a beneficiar, otros se van a perjudicar, etcétera, etcétera. Sin ánimo, además que, insisto, el mismo proyecto nos hace cargo de problemas que tenemos hace mucho tiempo, que yo creo que más o menos ustedes lo saben, yo lo mencioné la otra vez, que es el artículo 22. El artículo 22 ya a esta altura, que además, fíjense, como algunos sí los va a beneficiar la rebaja, la tendencia de los empresarios para tratar de eludir la rebaja va a ser a alimentar el artículo 22, digamos, que va a seguir creciendo como una bolsa, ¿no? Vi una minuta por ahí del gobierno, supongo, diciendo, se ha eliminado el artículo. O sea, se Pero, redujo bueno, pero se redujo en los casos que a nadie le importa, pues el vendedor viajante, ese ya no existe, digamos, el que iba a vender libros al sur de Chile. Esos casos no tienen ninguna importancia. El que trabaja para distintos empleadores, eso nunca tuvo ninguna importancia. El 90% del fraude, porque eso es un fraude, son trabajadores. Hoy día con las nuevas tecnologías no hay trabajadores sin fiscalización superior inmediata. justamente eso, la aplicación de nuevas tecnologías. Ahora todos los trabajadores nos tienen con el control inmediato. El empleador sabe cuando uno se contacta a través del PC, a través de su celular, sabe que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo incide la nueva tecnología en este proyecto? Bueno, llegamos al famosísimo artículo 22. Ese artículo, mire, le voy a dar un par de datos. Ah, me está escribiendo mi empleado, no. Para controlarme. A ver, lo primero, un dato para que lo tenga claro. No hay nada parecido en el derecho comparado. Nada. O sea, si usted sindicalista chileno, le cuentan a sus colegas de otros países que hay un artículo en Chile del Código del Trabajo que permite trabajadores sin ninguna limitación de jornada, que además tiene consecuencias en la hora extraordinaria, porque no se le pagan horas extraordinarias, Claro. se van a caer de espalda. De hecho, nota a pie de página, esto lo pueden comprobar, fíjense lo que estoy diciendo, que en la pandemia, por primera vez, un hecho histórico, digamos, 3 países, comillas, parecidos o ubicados geográficamente cercanos, dictaron la misma ley. Uruguay, Argentina y Chile, la ley de teletrabajo. Adivinen cuál es la única que tiene algo así llamado exclusión de jornada de trabajo o de límite de jornada de trabajo. Es chilena. En otros países no existe esa idea. Y entonces uno pensaría, ese artículo 22 que históricamente estuvo vinculado a los vendedores viajantes, o sea, los que se iban en esa época que, recuerden ustedes, bueno, ya no hay nadie de esa época acá, supongamos, que la única posibilidad de comunicar, todos miran por otro lado, la única posibilidad de comunicarse era el teléfono fijo, ¿no? Entonces el vendedor se iba a vender libros y llamaba a la semana, bueno, vendí, y el empleado no tenía cómo controlar. Ese era el origen del artículo 22. Que los gobiernos hayan, y el mundo empresarial haya logrado encontrar ahí una bolsa para obtener trabajadores sin jornada, que es un derecho básico en todos los tratados internacionales. No sé si entienden lo que estamos hablando. Claro, es una lucha que se supone que es la conquista originaria del derecho al trabajo, digamos. Que en Chile los empleadores, y con cierto aval de los gobiernos, porque no lo tocan esa norma, hayan logrado obtener trabajadores que vienen sin derecho a jornada, eso es inverosímil, digamos. Y entonces uno pensaría que esa norma, lejos de morir, uno pensaría que esa norma está condenada históricamente a morir, pero no. Esa norma no solo sobrevive, se le van incorporando, porque se le incorporaron teletrabajadores, se le incorporaron otras figuras, y ahora se le reducen, pero se le reducen figuras que ya no existen, digamos, o que históricamente son muy marginales. El corazón de esa norma, que insisto, es básicamente derogar el derecho a la jornada para esos trabajadores, es una norma que es una idea tecnológicamente absurda hoy, que es que hay un trabajador que queda fuera del espacio virtual. Y eso no existe, no nos engañemos. Hoy día el trabajador puede ser ubicado en cualquier lugar. De hecho, la gran lucha hoy día, la lucha que se viene para el mundo sindical, es la desconexión digital. Claro. Entonces, nosotros estamos como mirando al futuro desde el pasado. Oigan, los trabajadores van a poder, hay trabajadores que no se conectan, que no hay cómo comunicarse con ellos, no hay cómo fiscalizarlo. Entonces vamos dejando esta norma, que es la norma general. El 90 y tantos % de los casos están en esa norma, que se mantiene en el proyecto. ¿Cuál es la solución que da este proyecto a ese problema? Ninguna. Porque hace una finta hacia la dirección del trabajo.
estimado amigo, no estamos fiscalizando a veces ni la jornada ordinaria y vamos a estar fiscalizando lo del artículo 22, digamos, por lo que dijimos antes. Uno habría esperado que esta era la oportunidad de derogar esa norma, derogarla completa. No deberían haber ningún trabajador en el artículo 22. No sé si se entiende lo que quiero decir. No existe en el derecho comparado. No hay trabajadores que no tengan derecho a jornada. Debía derogarse completa. Nada, ahí está y sobrevive incólume, digamos, y entonces yo siento que tenemos ahí una norma que, además, fíjense, yo lo puse en Twitter una vez y me sorprendió, algunos dirigentes sindicales me respondieron que habían sectores donde esa norma equivale al 50% de los trabajadores. No estamos hablando de el margen de... Hay sectores, según los dirigentes, este es otro punto, no tenemos esa estadística, digamos. Hay sectores donde una parte importante de los trabajadores está en esa... Y ahí tenemos un problema con el sindicalismo, ¿no? Que yo creo que es el hábito que creó el sindicalismo de empresa, ¿no? Bueno, pero no son mis trabajadores. Bueno, que ahí entonces tenemos un problema complejo políticamente hablando. Como el sindicalismo siempre se construyó desde la solidaridad, digamos, con la clase de los trabajadores, digamos. Entonces, cuesta entender, bueno, tampoco cuesta tanto, el éxito del modelo ha sido brutal, digamos. Entonces, hay trabajadores que celebran proyectos porque los beneficia a sus afiliados, digamos, pero no miran el proceso completo, digamos. Hay trabajadores en Chile que no se van a beneficiar de esta reforma y además va a haber una gran tensión por los empleadores por llevar trabajadores a esta norma para sacarse la rebaja de encima, digamos. Eso el Estado chileno no tiene cómo controlarlo, no nos engañemos, no hay cómo. José Luis, bueno, llevamos más de 30 minutos criticando este proyecto y como decías tú, claro, nos miran, nos dicen, no, ustedes siempre critican. Claro. ¿Qué podemos sacar de bueno Bueno, de este proyecto de ley? Sí, pues lo dije al principio, agridulce, la rebaja de jornada. Hay una rebaja de jornada, lo que pasa es que depende, porque lo bueno o lo malo tiene que ver con el sector político que trabaja eso, digamos. No sé si se entiende. Digamos. O sea, si esta fuera una reforma, digamos, de un gobierno de derecha, uno tendría que Uno decir lo esperaría uno que... tendría que decir que la está sacando barata, digamos. El problema es que no es el punto, digamos. El problema es que tenemos un gobierno que tiene un compromiso, que yo espero que va a cumplir, para reformas más relevantes que esta. Insisto, 40 horas no es la reforma que va a transformar los lugares de trabajo. Como no lo hizo 48, 45. Es importante porque son beneficios, hay mayor vida. Pero, ojo, a propósito de lo que me preguntaste, la intensificación, lo que vamos a ver también es un proceso fuerte de mayor conectividad. Está bien, físicamente no va a estar 45, va a estar 40, pero no tenemos solución al problema de la conexión digital, digamos. Claro, ahí hay que trabajar la desconexión, sí. Y entonces uno también habría podido esperar que este proyecto llevara algo sobre desconexión digital, que Piñera ya dictó una norma, digamos. Y en Chile ya estamos en condiciones de ir hacia una norma de desconexión digital total, completa, con prohibición de comunicación. Pero tampoco está en el proyecto. Bueno, hay una rebaja de jornada, eso es lo positivo que destacar. Y además lo positivo de destacar es que yo insisto, pero esto es desde mi perspectiva, es que nos muestra que la reforma de verdad no es esta, digamos. Este es un proyecto importante que mejora la vida y las condiciones de trabajadores en determinados sectores con los retrocesos que hemos dicho, pero el proyecto que va a transformar el lugar de trabajo es el proyecto sobre reforma sindical y colectiva, no nos engañemos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno lee informes de derecho comparado sobre la situación laboral, ninguno empieza con el tema de jornada. Todos parten con el sistema de negociación colectiva. Ahí es donde está el corazón del problema. Y ahí yo espero que conversemos lo que nos queda, no sé cuánto. Ahí sí que hay una gran reforma por hacer, digamos, que el gobierno comprometió en su propuesta, que es una negociación colectiva multinivel, como la vamos a conversar ahora, digamos. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros, el fortalecimiento de la organización sindical, que trabajemos en la negociación multinivel, negociación ramal, porque esa es la gran transformación que podemos obtener. En realidad podemos hablar de los aspectos negativos de ese proyecto, pero es solamente un proyecto que se ajusta a la jornada, pero es muy deficiente y retrógrado en realidad. Pero aboquémonos entonces a la gran transformación que estamos todos esperando. Bueno, yo me siento comprometido porque yo sí participé en algún sentido en las propuestas de este gobierno y el corazón de esas propuestas eran negociación multinivel, digamos, no rebaja de jornada, digamos, que se valora en su medida, como lo hemos hecho aquí, pero aquí la gran transformación es el poder de los trabajadores. No vamos a descubrir la pólvora.
A ver, digamos cosas que las conocemos porque en el mundo ya funcionaron. Uno, el poder de los trabajadores nunca es individual, es siempre colectivo. Esto es lo primero. O sea, el trabajador, este mito de un trabajador empoderado que a solas va, que es un mito que me acuerdo en todas las reformas ha operado, por eso estas normas que este proyecto también tiene, ¿no? El trabajador acordará, esta idea de un trabajador a solas que, no sé, fruto de vaya a saber de qué libro logró una capacidad de poder. No, eso no existe. En el mundo el poder de los trabajadores es colectivo. Eso es lo primero. Y el poder colectivo es sindicato. No hay ninguna otra organización, no nos engañemos, no se ha inventado ninguna organización que, con todo su drama y sus problemas, y dirigentes buenos y malos, y todos sabemos esas historias del mundo. Pero hasta ahora no se ha inventado nada distinto a los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo la forma de organización de los trabajadores. Eso es lo segundo. Lo tercero, la evidencia muestra, el derecho comparado muestra que la única posibilidad que los sindicatos tengan poder es fuera de la empresa. O sea, el sindicato, lo hemos hablado yo creo alguna vez, uno de los grandes aciertos de José Piñera fue darse cuenta de esto para usarlo al revés, digamos. O sea, lo que hizo Piñera en el plan laboral, el código del trabajo que tenemos hasta hoy, es incorporar al sindicato con fuerza, digamos, a la fuerza en el nivel de empresa. Y eso tiene consecuencias muy dramáticas. Primero, solo van a ser importantes los sindicatos de grandes empresas. En empresas pequeñas o medianas, el sindicato dentro de la empresa no tiene mayor fuerza. Y segundo, un sindicato fundamentalmente de membresía, un sindicato que solo se mira a sus clientes, digamos que son sus afiliados. La experiencia también muestra que los sindicatos fuera de la empresa tienen poder y tienen una perspectiva mucho más amplia de los problemas laborales. Entonces, toda esa evidencia que hacia dónde apunta, digamos. Que lo que nosotros necesitamos, a todo esto no es muy complejo, no empiezan con el cuento de que esto técnicamente es, por lo menos que hay que contratar a expertos de la NASA, no, esto es muy sencillo, es fácil de hacer, de hecho Chile ya lo ha hecho. Aprovecho de destacar esto. Esta es la experiencia que tenían los trabajadores chilenos hasta el golpe militar, digamos. Claro. No estamos inventando ni copiando modelos extranjeros. La experiencia de los trabajadores chilenos iba rápidamente hacia un sistema de negociación multinivel a partir de la ley de sindicalización campesina y la ley de comisiones tripartitas. Incluso podríamos rastrear en el código del 31, que es el código anterior, algo de esto en las llamadas acuerdos paritarios, ¿no? Que había una fórmula ahí de tarifado que se llamaba, que también operó. Bueno, ¿qué nos enseña esa experiencia? Bueno, que hay que ir a un sistema donde los trabajadores puedan escoger dónde negociar en distintos niveles, que sean niveles que son, por así decirlo, niveles coherentes entre sí, que pueden operar simultáneamente. Nosotros estamos, y la cultura sindical ha sido formada bajo la idea que cada trabajador un contrato o un convenio colectivo. Hay que romper con esa idea, con ese dogma, que es parte del plan laboral. En la experiencia exitosa, los trabajadores pueden tener varios convenios en distintos niveles. Puedo tener un convenio en mi empresa, puedo tener un convenio en el sector o interempresa, y puedo tener un convenio en la rama. Por eso hablamos de multinivel. Y todos esos convenios operan sobre el trabajador. Si hubiera algún conflicto entre esos convenios en alguna materia, se aplica la regla de la norma más favorable, como existe en muchos países. ¿Se entiende? Ese es el corazón del problema. ¿Por qué? Porque lo que ocurriría en ese caso, como ocurrió en Chile antes, hasta el 73, es que de abrirse un distinto nivel de negociación, lo que va a ocurrir razonablemente es que la negociación se va a ir hacia la rama o el sector. Y entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, de la Confederación Bancaria, ustedes van a poder operar, o deberían poder operar en dos niveles. Uno, en el nivel interempresa, o sea, sus afiliados sindicatos en un solo proceso de negociación. ¿Se entiende el punto? Sí. Eso no es ramal en sentido estricto, es más bien interempresa. Pero ustedes se imaginan lo que eso significa para algunas áreas de la economía y del trabajo en Chile. Una capacidad, en vez de estar inventando fórmulas para influir en los sindicatos que son afiliados, más bien una solo proceso de negociación que se le aplique a todos los trabajadores de los sindicatos que conforman esta organización sindical. Eso es un espacio. Y el otro espacio, el otro espacio relevante es la rama propiamente tal, que significaría que organizaciones como esta pudieran negociar para todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados a sindicatos.
Eso, en mi opinión, la fórmula que yo creo que es la más razonable es recuperar nuestra historia, y esa fórmula es comisiones tripartitas, digamos. O sea, que el Estado estuviera en condiciones de convocar a los sindicatos más representativos de determinados sectores y a los empleadores para acordar condiciones mínimas que ya no se le aplican al trabajador afiliado a un sindicato, se le aplican a todos los trabajadores de la rama del sector. Eso nos permitiría avanzar hacia esas tasas de cobertura que uno lee, yo supongo, y uno se pregunta cómo lo lograron, digamos, no sé, tasas del 90% de negociación colectiva, el caso uruguayo que tantas veces hemos citado, del 90 y tanto por ciento de negociación colectiva. Bueno, la fórmula técnica es esa, no hay drama, no hay que inventar nada del otro mundo, vamos, porque yo siento que los gobiernos ganan tiempo dándole a esto llamando a comisiones primero eternas, digamos, que todos sabemos que no conocemos ni lo que se está haciendo, vamos. Y técnicamente, bueno, esto es muy complejo, esto no tiene nada de complejidad técnica. Lo hizo el gobierno de Frei en el año 66, lo hizo el gobierno de Allende, y los trabajadores chilenos lograron acumular una posición de poder que nunca volvieron a tener, digamos. Bueno, este es uno de los proyectos que el gobierno ha comprometido, digamos, y uno tendrá que esperar que yo supongo que este año o el próximo, este año, porque los tiempos son rápidos, son gobiernos cortos, tengamos un proyecto presentado sobre esta materia, digamos. Sí, y ahí me cuadra un poco lo que ellos proponen con esto de que, claro, el sindicato va a pactar con el empleador. Tendríamos que haber partido mejor antes con la negociación multinivel y después haber sacado el proyecto 40 horas. Yo creo Sí. que... Sí, claro, o lo que diríamos los sindicatos chilenos de decir, sí, flexibilidad, perfecto, antes negociación multinivel. Exacto. Y entonces tú dirás, mira, podrán negociar flexibilidad, pero el sindicato de arriba, no el de la empresa. Entonces el que va a negociar es el de la rama. El de la rama, ustedes lo saben perfectamente, el sectorial, porque ustedes son uno, no está sometido a las presiones que está sometido el sindicato dentro de la empresa. Incluso presiones como me van a despedir, el fuero, esta especie de desesperación por los fueros tiene que ver con eso, que nuestros dirigentes son trabajadores de la misma empresa con la que negocian, digamos. Todo eso se soluciona, en mi opinión, y en la experiencia comparada, subiendo los niveles de negociación. Esto no significa, espero que a los que nos están escuchando lo entiendan bien, o yo lo haya explicado bien, no significa que, me acuerdo alguna vez que en una universidad hacían una encuesta bien engañosa, ¿no? Decían, preguntar, ¿negociación en la empresa o en la rama? No, estos son niveles compatibles, digamos. Por lo tanto, los sindicatos que están mejor posicionados dentro de su empresa podrán seguir negociando en empresa. Pero los sindicatos que están peor posicionados pueden mejor, o la ley le va a dar la opción de ir a una negociación fuera de la empresa a niveles de mayor poder, interempresa. Claro. Y para los trabajadores que no tienen sindicatos, porque recuerden, en Chile, esto nunca lo hablamos, pero yo lo he destacado en otras ocasiones, por ley, más de la mitad de los trabajadores no pueden formar un sindicato porque trabajan en empresas de 8 trabajadores, digamos. Claro. Bueno, a esos trabajadores, la fórmula que tiene éxito en el derecho comparado es la negociación a través de sistemas ramales. Yo no copiaría ningún sistema extranjero, yo recuperaría nuestra historia en la materia. A propósito, no se desesperen invitando expertos de otros países. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva ramal es muy idiosincrásica, digamos, depende mucho de tu realidad, ¿se entiende? Claro. Depende de los actores reales que tú tienes, depende de los procesos reales que has tenido, ¿se entiende, no? Sí. Esto no es tomar la experiencia de un país que nos parece exitoso y trasladarlo, no, porque nuestro movimiento sindical responde a una historia muy distinta. Ni hablar de si el modelo que quieren copiar es europeo, digamos. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra historia, que la tenemos disponible, y la fórmula, si uno mira nuestra historia, es la comisión tripartita, digamos. O sea, comisiones donde participan ciertos sindicatos con ciertos empleadores, y lo que se pacta ahí rige para todos los trabajadores del área, estén o no estén en sindicato. Exacto. José Luis, bueno, el año pasado cuando conversamos también en un programa, estábamos en un proceso constituyente. Que fue, bueno, todos sabemos lo que pasó en el proceso, el 4 de septiembre, ahora estamos en un nuevo proceso, diferente, totalmente diferente. A tu opinión, bueno, ya sabemos de la comisión de expertos que está elaborando la propuesta, ya sabemos algunas cosas, por ejemplo, lo que se comunicó en relación a la huelga, pero en relación a la negociación multinivel o ramal, ¿podrá incidir en toda esta transformación que todos queremos, a lo mejor negarla? Ya, partamos por lo primero. Saquemos la excusa de la inconstitucionalidad en la actual Constitución.
la actual Constitución no dice en ninguna parte está afirmado que el único nivel de negociación será la empresa. Eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución del 80 dice que al menos habrá negociación colectiva en la empresa. Por sobre la empresa, eso es libertad del legislador. Quien dijo que estaba prohibida la negociación fuera de la empresa no es la Constitución, fue el Tribunal Constitucional en un fallo del año 2016, un tribunal constitucional que ya sabemos es político y que depende de la composición de la época. Yo pongo las manos al fuego, bueno, nunca es bueno hacer esto, pero no las quito, las voy a quitar. No, bueno, pero digámoslo así. Hago una apuesta, invito un asado a los que están aquí. ¿Cuántos son? Voy a contar, para que después no me sumen, no me sumen trabajo. Está grabado. Que si el gobierno presentara un proyecto de negociación programa, el actual Tribunal Constitucional lo va a considerar constitucional, digamos. No solo por la composición política, que efectivamente ha cambiado, sino porque la tesis del TC del 2016 es disparatada, digamos. Nadie lo interpreta de esa manera, salvo el TC del 2016, que era un TC absolutamente cargado hacia los sectores empresariales de la derecha, digamos. Entonces, yo creo que hoy día se puede perfectamente avanzar en un proyecto de negociación normal, ¿no? Yo les recuerdo que el año 2016, en la reforma de Bachelet, habían dirigentes sindicales que decían que no se podía avanzar porque era inconstitucional. O sea, ya con eso cerramos por fuera. Si hasta los dirigentes sindicales se enamoraron del interpreta de un TC que ya no existe y que por lo tanto no va a replicarse bajo las actuales condiciones. Esto es lo primero. Entonces, se puede avanzar hoy día en un proyecto de negociación multinivel sin ningún problema constitucional. Lo segundo, sobre la propuesta de reforma constitucional. Bueno, déjenme decir un par de palabras, digamos, sobre el proceso anterior, ¿no? Porque yo creo que ese proceso también hay que hacer un mea culpa del mundo sindical. Yo creo, bueno, mea culpa del mundo sindical y también de los actores de ese proceso. Yo creo que se echó mucho más presente, yo creo que se pagó en algún sentido, no en todo el sentido, el costo de la baja presencia sindical de ese proceso, ¿no? Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque si la izquierda quiere convocar o sectores progresistas quieren convocar a la mayoría de los chilenos, tiene que hacerse cargo del mundo del trabajo, digamos, que es el que convoca a los millones de trabajadores, digamos. O sea, no sé si te entiendo lo que estoy diciendo, digamos. Hay muchas demandas legítimas que todos saludamos y apoyamos, pero no pueden ser prioritarias, en mi opinión, respecto de la demanda del mundo del trabajo, que es la que convoca a la gran mayoría, digamos. No nos engañemos en este punto, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, yo sobre el nuevo proceso, como si estoy optimista, pesimista, como no, hay que mirarlo con mucha atención. Yo creo que para antes de apoyar o votar, para llamar a votar apruebo o rechazo, hay que analizar el tema. Si tú me preguntas de la propuesta en lo laboral, el gran pero que uno podría hacerle es el tema de la huelga. Y el tema de la huelga es un gran pero por dos razones, fíjense. Primero, porque lo que propone a ver, yo entiendo que eso no es la votación, no es el articulado definitivo de los expertos. Es lo que salió de una comisión que redactó ese punto. Entonces, estamos hablando sobre un articulado que podría cambiar, por así decirlo. Pero el que hay hoy día, presentado por esa parte de los expertos, entre comillas, digamos. Uno es que se señala que la huelga, su ámbito de operación será la negociación colectiva. Esa es más o menos la norma que más llama la atención de la propuesta, digamos. Porque las demás normas vienen en clave minimalista, ¿no? O sea, a diferencia de la propuesta de la constituyente anterior, que venía en una clave más bien de, no sé si maximalista, pero muy expresiva, entonces la libertad sindical, siempre, esta viene en clave minimalista. En principio yo no tengo problema con el minimalismo, ¿no? Esto, soy bien honesto, o sea, a mí el minimalismo no me molesta, porque la Constitución puede decir poco. Lo que importa es que los gobiernos hagan de eso leyes, digamos. No nos engañemos. Yo a veces veo los trabajadores se enredan técnicamente en algún punto. ¿Por qué? Porque está bien, si la Constitución lo decía mejor. Ahora, si no lo dice, tampoco está tan mal, porque lo que te importa es los gobiernos, digamos. No sé si se entiende. ¿Para qué queremos que la Constitución diga poesía si después cuando llegan a los gobiernos los sectores que querían avanzar no avanzan, digamos? Entonces, fíjense, mi único reparo es con esa norma en principio de huelga. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque eso es menos de lo que los trabajadores están, según la jurisprudencia, teniendo hoy día, digamos. Hoy día la jurisprudencia acepta la huelga fuera de la negociación colectiva arreglada, en base a la idea de la huelga como un derecho fundamental. Entonces, que hay un retroceso. Está bien no avanzar, digamos, pero además retroceder es un problema.
Y lo segundo, porque es muy incoherente con todos los sectores que criticaron el proceso anterior. ¿Sí? ¿Cuál fue la gran crítica de los sectores que esto era maximalista, que había que prácticamente querían dejar al legislador con las manos atadas? Aquí se está haciendo todo lo inverso, o sea, el minimalismo se le olvidó en este punto. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo ahí es que la huelga fuera de negociación colectiva arreglada sería ilícita. Eso no lo dice el Código del Trabajo. Entonces, ellos están pretendiendo, en una incoherencia respecto a la crítica del proceso anterior, ser maximalistas en esta materia. Claro, ¿por qué maximalista? Bueno, porque el sector empresarial nunca, desde que esta jurisprudencia se comenzó a instalar, los sectores empresariales lo han criticado gravemente, digamos. ¿Por qué? Porque la huelga se descontrola, la huelga... Nosotros teníamos una huelga muy inofensiva porque solo se ha dentro del proceso reglado y con días de anticipación. La jurisprudencia comenzó a aceptar, por su conexión con la idea de derecho fundamental, huelgas fuera de la negociación colectiva arreglada. Y eso es muy interesante porque fíjense, claro que hay espacios legítimos para huelgas fuera de la negociación colectiva, por ejemplo, higiene y seguridad. Lo importante que fue algunas huelgas que hubieron porque los empleadores no tomaban medidas de COVID, digamos, en los lugares de trabajo. ¿Cómo vamos a decir que esas huelgas son ilegales? Eso es ridículo. Ahora, ese avance, en mi opinión, es el que la constituyente a este punto provisoriamente quiere eliminar. Yo tengo la expectativa que esa norma va a ser eliminada porque se ha producido una crítica fuerte. Y si no se elimina, bueno, ahí tenemos un problema. Ahí volvemos a conversar y me invitan y ya Claro. vamos viendo, porque esa norma es un retroceso, digamos, y eso no... Aquí estamos no para aplaudir, estamos para criticar en su punto, digamos. Exacto. Y eso es un retroceso que no sé si valdrá la pena avalarlo desde el punto de vista del proceso general, digamos. Claro. Claro, sí. Clarito, José Luis. Aquí lo están indicando. Sí, mira, acá vamos a saludar, porque estamos conectados a través de YouTube. Tenemos a Ramiro, a Miriam Campuzano, A Juan Vergara. Sergio seguro. Reyes. Sergio Reyes dice, el problema aquí es la debilidad de la organización sindical, aparejando a la alineación de trabajadores que no se autorreconocen como clase, se definen como clase media, colaboradores, emprendedores. Una muy buena... también tenemos al sindicato Servinco, tenemos a Andrea Riquelme, que bueno, ella no hace una consulta. Dice, saludos José Luis, una vez más con los trabajadores. Consulta, con este proyecto el cálculo de jornada ya no será semanal, sino que será mensual. No sé si te leo la otra pregunta varias y ahí así te vamos respondo, tomando, sí. sí, ¿ya? Tenemos también a Carmen López, que dice saludos al sindicato SI. Claudia Ramírez, ¿realmente dirigentes sinceran el desequilibrio de poder? ¿Realmente se negocia colectivamente o se acepta lo que la empresa quiere dar? ¿Cómo se relaciona esto con el proceso constitucional actual? Saludos, mi nombre es Claudia Ramírez, Sindicato de Agua Andina. Iván Mesano, muy clarificador lo que ha dicho el profesor Ugarte respecto al tema de las 40 horas y ahora respecto a la negociación por rama de actividades. Bueno, Vale. eso saludamos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Conozco a varios de ahí. Mira. Si hubiera sido presencial estarían aquí, ¿no? Sí. No, un saludo a todos los que conozco y a los que no también, por supuesto. Son parte del mejor sindicalismo que tenemos, digamos, no tengo ninguna duda de eso. A ver, el punto del desequilibrio de poder es interesante. Miren, hay varias formas de explicar el desequilibrio de poder. Yo creo que hay una tesis más bien como media moralista que yo no suelo caminar, que es la idea de que los dirigentes son los malos, que los dirigentes son deshonestos, que hay, por supuesto, pero en rigor los seres humanos somos más o menos muy parecidos en todos lados. Digamos. No creo que los dirigentes uruguayos sean de otra madera humana, digamos, ¿se entiende, no? La diferencia, en mi opinión, no va por ahí, la diferencia va en las reglas del juego, porque las reglas del juego hacen el poder de los jugadores. No sé si se entiende el punto. Sí. Nuestro problema no es la calidad moral de los dirigentes, ninguna de esas cuestiones, digamos. Hay buenos dirigentes en todos lados, hay malos, hay mesina en todos lados y hay de todo en todos lados, digamos. Sí, claro. La diferencia es con qué reglas vamos a jugar. Y ahí es donde Chile tiene problemas. Entonces, el foco tiene que ir hacia las reglas del juego. Porque las reglas del juego hacen el poder. ¿Te entiendo lo que quiero decir? O sea, con esta regla de juego, ni Clotario Blech acumulaba poder. ¿Se entiende el punto? Entonces, el cambio sobre las reglas del juego, digamos. Y aquí están ustedes, a propósito que leí el nombre de esos dirigentes, a los cuales conozco mucho y aprecio, digamos, ustedes están medio solos, digamos. Esto hay que decirlo también, digamos. Están medio solos
por dos razones. Una general que está pasando en todo el mundo, hay una izquierda que ha ido olvidando a los trabajadores, una izquierda que se desconectó del mundo social, que el proceso constituyente chileno ha mostrado como un riesgo de esa izquierda, ojo, que se desconecta de las grandes masas. Los trabajadores siguen siendo el gran movimiento social, nos guste o no nos guste, más dormido en el último tiempo que nada, pero sigue siendo muy importante. Y lo otro es que en el caso del sindicalismo chileno, ya no en términos generales, tiene una suerte, son como gobiernistas por definición, una cosa bien curiosa, digamos. Da lo mismo el gobierno, tienden en principio a creerle a todos los gobiernos. Como yo prefiero dirigentes sindicales escépticos, digamos, porque como muestra la historia del movimiento sindical en todo el mundo, los gobiernos solo ceden frente a posiciones de poder. Esto no tiene que ver con gente buena o mala en los gobiernos, tiene que hacer la historia, digamos. Y yo siento que, no tengo ninguna duda, que estos proyectos van a ser celebrados, etcétera, etcétera, pero yo quiero rescatar a ese núcleo de sindicalismo que hace la función más desagradable, que es la de criticar. O sea, a todos nos gustaría, insisto, a mí me encantaría aplaudir, irme a tomar mi cóctel ahí en la ceremonia de la moneda, con su buen vasito de vino, ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. A todos nos gustaría eso. Pero eso no es el rol de dirigente sindical, porque el rol de dirigente sindical es un rol muy desagradable en algún sentido, porque tiene que criticar, digamos, y tiene que estar despierto para criticar. Y yo siento que ahí no hay que perderse, digamos. Las reglas del juego son nuestro problema. Y cuando digo reglas del juego, digo la ley. O sea, nuestra legislación está hecha para que, da lo mismo cómo se juegue, ustedes no acumulen poder. Y por eso que, más allá de celebrar avances peculiares, 40 horas, cosas por aquí, por allá, la pregunta es, ¿cuándo se cambian las reglas del juego? Ese es todo el panorama del mejor dirigente sindical en Chile. Digamos. ¿Cuándo cambiamos estas reglas del juego? Porque, como decía Claudia en la pregunta, al final del día muchas negociaciones colectivas no son más que una puesta en escena, digamos. Ni los dirigentes creen que están negociando de verdad. Incluso tratar de mantener lo que ya obtuvimos, piso mínimo, cosas de ese estilo. Exacto. Bueno, yo creo que ahí no se trata de dirigentes malos, como he dicho antes, se trata de que las reglas no van a cambiar y para eso hay que sacar una parte importante de la negociación colectiva dentro de la empresa. Y entonces, de ahí, esta operación va a ser una transformación real de las condiciones de los trabajadores en Chile. O sea, yo no me pierdo en esto y espero en eso haber sido lo más claro posible, en el sentido que las reglas del juego son nuestro problema, no los actores, digamos. Los actores, demos vuelta el esquema, digamos. No es que los actores sean débiles y jueguen con reglas del juego débiles, es al revés. Porque las reglas del juego son estas, es que los actores son, el actor sindical es débil, digamos. No hay posibilidades de cambiar esto, digamos. O sea, no nos engañemos, venimos en una picada, el caso de la CUT ya es dramático, digamos, porque prácticamente ya no es ni actor, digamos. O sea, la irrelevancia en la que hemos ido cayendo, o que han ido cayendo el mundo sindical, es total, y el problema son las reglas del juego, digamos. Así que yo aprovecho, me acordé de esto porque leí nombres de gente que conocemos hace tanto tiempo, que es gente muy amargada, como yo, y que yo estimo mucho, porque es gente que da unas peleas difíciles, digamos. Yo, en algún sentido, soy académico, critico desde afuera, pero yo no vivo las consecuencias de una realidad laboral que tan compleja como la que hemos tenido en estos años, digamos. Entonces, bueno, eso. Y la otra pregunta me olvidé. ¿Cuál era? Era la de Andrea, que decía, consulta, con este proyecto el cálculo de jornada ya no será semanal, sino que será mensual. No, eso no lo sabemos, porque el proyecto plantea esa opción con acuerdo del trabajador de mensualizar, entre comillas, es para 4 semanas, calcular las 40 horas en relación a periodos de 4 semanas. Aquí volvemos al problema. Si hubiera sindicatos fuertes, diría, no va a ocurrir. Claro. Ahora, como no tenemos esa realidad, y la ley, el único requisito que pone es acuerdo del trabajador, va a depender de las empresas. Si le interesa o no le interesa. Aquí quedamos entregados a la voluntad empresarial, digamos. Claro. Si le interesa, ustedes saben que la idea de que el acuerdo es genuino, acuerdo es idea de derecha, es de liberales, digamos. O sea, la gente que está cercana al mundo obrero no puede creer que hay acuerdo de los trabajadores cuando el trabajador está sola en la oficina del gerente o el jefe personal. Porque ese acuerdo, o chao. Ustedes me dirán si estoy... No, de acuerdo. Entonces, bueno, no lo sabemos. Ese efecto va a depender de las empresas. Si a las empresas les conviene, va a ocurrir eso porque van a imponer ese acuerdo. Si no, no. Sí, nosotros lo hemos dicho. Si la derecha lo celebra, es porque hay que poner ojo.
Bueno, eso es decirlo con menos palabras, Oye, José con Luis, menos verborrea, digamos, de te mi queremos parte. dar las gracias. Bueno, cuando un invitado es entretenido, la hora pasa volando, así que nos quedan ahí algunas temitas, pero Para ya el próximo vendrán. programa. ya ¿Cierto? Me habían prometido un sándwich y no llegó. No llegó. No, no pero llegó. el Aquí. almuerzo. Perfecto. Así que nos agradecemos también a los que nos están viendo, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas las plataformas, ¿cierto? Exactamente. Y De la ya, Confederación Bancaria. Incluido TikTok. Sí, ¿También? TikTok, ¿Tuvimos todo. por ahí Sí, alguna- sí, no, pero Bailaban. Sí. Me voy a suscribir, me voy a sí, suscribir. por favor, suscríbete, ¿ya? Y importante suscribirse a YouTube porque ahí les va a llegar la notificación cuando hagamos un nuevo programa de Bancaria TV. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, José Luis. No, muchas gracias Sí. por la invitación. Aquí Muchas estaremos.